Buen día a todos, ¿cómo están? Comenzando este programa Pensamiento Crítico, hoy 2 de mayo de 2018, a través de FM Oriente 92.3 de Ituzaingó y en duplex con www.radiodebase.com y a través de las redes informativas Red de Base y Red Surcos, llegando a 104 radios de todo el país. Después del 1 de mayo, del Día del Trabajo, donde decimos que no hubo nada para festejar, porque bueno, el 1 de mayo es un día de lucha, y más en esta situación, donde todos los días, por más que no salga en los medios masivos de comunicación, se están produciendo despidos, suspensiones, cierres de comercios, de empresas, de pequeñas y medianas empresas castigadas por los tarifazos, los servicios públicos, que todavía nadie, ni de la oposición ni de la izquierda, pone sobre la discusión cuál es el concepto de servicio público y que reviste carácter de derecho humano, como es el acceso al agua, a la electricidad y al gas. Aquí estamos discutiendo, hoy va a haber una sesión en comisión, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, en relación a ver si le bajamos el IVA, qué impuesto le bajamos, cuando no nos ponemos a discutir y a exigir que sean las empresas, estas empresas que están tercerizadas para tener el manejo de la electricidad y del gas, como son Edenor, Edesur, de las que más conocemos, porque bueno, en las provincias, en el interior hay cooperativas que trabajan sobre la distribución en la red eléctrica de la luz. Y no ponemos en discusión, digo, cuál es el valor de generar un metro cúbico de gas, o cuál es el valor de generar 1 kilowatt de energía eléctrica. Nadie discute estas cosas. Y no nos damos cuenta que lo que están haciendo a través de los tarifazos en los servicios públicos es robarnos la plata a todos nosotros y fugándola, porque no hay un solo mango de estos que nos sacan a nosotros en las tarifas que sean reinvertidos en el país, que además, por otra parte, la reinversión en cuanto a infraestructura que tienen que hacer esas empresas, no tenemos por qué pagarlas los usuarios, sino cuál es el sentido del riesgo de una empresa de invertir para luego generar sus ganancias. Todas para ellos. Y los que padecemos esto somos nosotros. Decía Bolívar, o inventamos o perecemos. Bueno, no esperemos de la dirigencia política, en líneas generales, que nos den soluciones. Lo vimos este fin de semana largo, en el medio, este lunes puente, con el Día del Trabajo en el día de ayer. ¿Cuántos funcionarios, cuántos dirigentes se fueron a tomar el fin de semana largo? ¿Por qué? Y porque no les interesa el común de la gente. Ellos viven en otro nivel económico, social, y entonces no se preocupan si una tarifa es de 6.000 pesos para pagar la luz o de 4.600 para pagar el gas, porque con lo que ganan por mes, más suculentos negocios que manejan, no tienen ningún problema en pagar. Así que digo que inventamos o perecemos, como dijo Bolívar. Es tiempo que nos empecemos a organizar entre el pueblo, la gente común. Dirigentes sindicales traidores,
que no cuidan a sus trabajadores, negocian con las patronales para ser ellos más millonarios y en todo caso ahora con el gobierno para no tener ninguna causa judicial que los pueda incomodar. Políticos que lo que buscan es simplemente lograr para ellos un mayor bienestar en cuanto a la continuidad. Por eso hablan de que en 2019 van a ganar las elecciones. Y la verdad es que para 2019 falta un montón. Y todos nosotros, los que padecemos esta situación terrible, estamos solos. Nadie nos defiende, nadie nos cuida, por lo tanto, es la hora que nos empecemos a organizar por nosotros mismos. Acá en Ituzaingó el día viernes va a haber una audiencia pública frente a las oficinas de Edenor. Esperemos que se junte mucha gente para hacer sentir allí el tormento que nos están infligiendo con estas tarifas. Y también espero que muy pronto se haga otra asamblea pública en la puerta de Gas Natural Fenosa, ahí en Castelar, con el mismo tenor y con la misma idea, de hacerle sentir a las empresas que podemos actuar en audiencia pública reclamando, pero que no tiren tanto del hilo, porque no sea cosa que se empiece a actuar de otra manera. A los políticos decirles que más allá que están entre oropeles, con sus suculentos sueldos, viviendo hace muchos años, bueno, que también tengan cuidado, no sea cosa que volvamos a aquel que se vayan todos y que no quede ni uno solo. Mañana en la Feria del Libro el doctor Jorge Rachid va a hacer la presentación de uno de los tantos libros que escribió y que yo recomiendo a las 12 horas, quien pueda andar por allí por la Feria del Libro en el Salón Sarmiento, el doctor compañero Jorge Rachid va a estar presentando su libro Sin Mordaza. Es un poco las crónicas de lo que él vino haciendo todo el año pasado y sigue haciendo ahora. Pero bueno, en ese libro están recopiladas algunos de sus 10 puntos en su Sin Mordaza diario, del cual en este programa Pensamiento Crítico muchísimas veces hemos leído y compartido. Jorge Rachid dice que el 1 de mayo el peronismo nunca fue políticamente correcto. Y el peronismo lo habla como fenómeno social, como sujeto histórico, como hecho histórico en la Argentina que tiene que ver con ese subsuelo sublevado de la patria, como dijo Scalabrini Ortiz, que levantó banderas que en aquellos años Perón supo imponer y que apoyó todo eso. Siempre recuerdo y digo que el 17 de octubre de 1945 no existía el peronismo. De hecho, en las elecciones del año 46 se tuvo que presentar con el sello del Partido Laborista. A partir de ese 17 de octubre, socialistas, anarquistas, muchos radicales también, gente que entendía que el pueblo tenía que ganar derechos, se hizo peronista. ¿Por qué? Porque fue Perón, en aquellos años, quien le reconoció todos estos derechos. Esos derechos que hoy quieren ser eliminados y conculcados. Por eso allí mandaron al Congreso de la Nación una especie de avanzada de lo que pretenden que es la reforma laboral. Y dice Jorge Rachid, desde la asunción del nuevo gobierno neoliberal, algunos creyeron, como en tantas otras épocas, que el peronismo estaba destinado a su extinción, que sus personajes residuales
podían constituir un polo de ayuda a la gobernabilidad del régimen, pese a que habían sido votados para ser opositores. Lo mismo pasó en 1955, cuando muchos corrieron a sacarse de encima su historia peronista, algunos por temor, otros por oportunismo. Tuvimos dirigentes de toda Alaya dispuestos a abandonar a Perón en función de sus intereses bandoristas. Pero siempre hubo quienes lucharon y se sacrificaron junto al pueblo. Hubieron patriotas como Framini, Borro, Ongaro, Di Pasquale y Ferraresi, sindicalistas que con sus documentos de Huerta Grande, La Falda, 1 de Mayo, y que llegaron hasta los 26 puntos de Ubaldini, jerarquizaron la historia resistente. Otros claudicaron y se perdieron en la memoria colectiva de la historia, como sucederá ahora. El movimiento obrero fue siempre el eje de la lucha popular, estigmatizado por el enemigo de la patria y por quienes desde posiciones abstractas creían poseer la verdad absoluta de sus acciones. No se trata de juzgar, solo de recorrer la historia que separados hizo de intelectuales y trabajadores comida del enemigo. Siempre hubo traiciones, ya denunciadas por Evita, con más daños de fuego amigo que desde afuera del movimiento. Sin embargo, fue el pueblo en sus movilizaciones desde entonces quien siempre corrigió los rumbos. No se podía discutir a Perón, su conducción, ni aceptar el surgimiento del huevo de la víbora en el movimiento. Sería largo enumerar los acontecimientos de entonces en una resignificación actual, pero el movimiento obrero echó del gobierno las pústulas infecciosas de esa reacción fascista que pretendía hacer pagar al peronismo el genocidio planificado por el imperio a través del Plan Cóndor. Hoy nuevamente se quiere enterrar la memoria del hecho maldito del país burgués, definido por John William Cook y enmarcado por Fermín Chávez como la epistemología de la periferia. Asumir nosotros como patria grande, ser el centro de nuestra estrategia internacional. Todo lo contrario al gobierno claudicante y cipayo, entreguista y corrupto neoliberal que hoy conduce nuestro país. Pese a ello, algunos personajes se definen como peronistas racionales que ayudan a gobernar, cuidando sus prontuarios, porque como militantes están a las antípodas del pueblo y de la patria. Estos personajes han puesto un límite en el gobierno peronista de los últimos 12 años, haciendo el juego al enemigo. La pregunta es entonces, ¿los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner expropiaron Clarín? No. Perón sí lo hizo con la prensa y la entregó a los trabajadores. Otra de las preguntas. En los últimos años, ¿se nacionalizó el comercio exterior, la banca y el crédito y los servicios públicos? No. Perón sí lo hizo. Entonces, en los últimos 12 años, donde se pudo avanzar en lo que permitía el contexto histórico, no llegamos a nivelar la revolución de Perón. Pese a ello, el enemigo quiere excluir al kirchnerismo del peronismo en una maniobra de destrucción del populismo, porque quieren borrar la memoria colectiva del pueblo. Entonces, a estos muchachos no se pueden llamar peronistas,
o le falta una bolilla de la actualización política, o sus antecedentes le impiden actuar con libertad. Sepan que la historia no perdona. No se puede estar de los dos lados del mostrador y el pueblo exige conductas con sus movilizaciones, aumentando el conflicto social y demandando respeto y garantías constitucionales, hoy arrasadas. Habrá 2019 con el pueblo en la calle y los dirigentes a la cabeza de la recuperación del poder popular. Jorge Rachid. Y está claro entender, quienes se dicen peronistas pero que en realidad actúan de otra manera, llamados a ser peronismo del siglo XXI, como el caso del gobernador de Salta, un sinvergüenza, un mentiroso, o como el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente del bloque, mejor dicho, de la Cámara de Senadores, esto que ahora le llaman peronismo federal, como es Miguel Ángel Pichetto, cara dura, sinvergüenza. O algunos diputados que por allí andan dando vuelta. Ahí lo tenemos a Sanguchito Bocio, sinvergüenza, cara dura. O algún senador o ex senador con apellido histórico, pobre su tío, ¿no? Si viera lo de este muchacho, Pero bueno, tienen nombres y apellidos aquellos que se dicen peronistas, porque también podemos recorrer el conurbano bonaerense, tantos concejales, tantos intendentes que se dicen peronistas, pero siempre se acomodaron con el poder de turno. El peronismo, como alguien lo dijo alguna vez, tiene su parte dogmática, que no son las verdades peronistas solamente. Están escritas en una Constitución Nacional Argentina como lo es la Constitución de 1949, que fue derogada por un bando militar después del golpe de 1955. Supimos tener en la Argentina una Constitución Nacional, que se llamó la Constitución Nacional Peronista, para bajarle el precio. No, una Constitución Nacional Argentina, y que nadie levantó la voz ante tal avasallamiento y tal oprobio. Supimos tener, como acá se dice, congresos, asambleas, reuniones de trabajadores, con representantes de los trabajadores honestos y valederos, que plantearon el plan de Huerta Grande, el del 1 de mayo. Supimos tener gente que realmente combatió y peleó para defender el derecho a los trabajadores. Ahora tenemos muchos que, como dijo Evita, son más peligrosos porque se ponen el disfraz de peronistas y hacen daño dentro del movimiento nacional y popular. Mire, la historia es muy simple, como acá lo dice Jorge Rachid. Las empresas públicas, y eso lo dice la Constitución del 49, no pueden estar concesionadas. Los servicios públicos no pueden estar concesionados. Hablamos de luz, de gas, hablamos de agua, hablamos de telecomunicaciones, hablamos de transporte público, hablamos de educación pública, hablamos de educación, de salud pública. Hablamos del comercio exterior e interior, hablamos de los bancos. Esto del capitalismo neoliberal no va más. Y si no nos damos cuenta de eso, vamos a seguir padeciendo lo que estamos padeciendo. No esperemos que muchos de estos bandoristas, como bien se dice, que se dicen peronistas, impulsen estas cuestiones. Se hacen los distraídos, o a lo sumo muchos me lo han dicho a mí, eso es viejo, como que ahora la cosa hay que negociarla de otra manera. No casualmente,
los que ostentan los cargos de diputados, senadores, cuando están en la oposición, o funcionarios cuando son gobierno, siempre son los mismos. Siempre son los mismos. No es casualidad esto. Y también hay que darse un replanteo si ante tal avasallamiento de la justicia, de las decisiones, porque por allí se habla que en la comisión de presupuestos, más las otras comisiones, se va a poder llevar al recinto de diputados un proyecto para parar las tarifas, retrotraer las tarifas a diciembre del año pasado, sacar IVA y no sé cuántas cosas más, y seguramente también pasa en Senado, porque allí los gobernadores están un poco enojados cuando el presidente de la República les pidió que saquen impuestos de los que ellos cobran para las provincias. Pero si todo eso sucediera, no hay ninguna duda que el presidente de la República, en ejercicio, va a vetar eso. Y entonces es como que ya no estamos en un Estado de Derecho, si bien el veto está previsto en la Constitución Nacional, una Constitución Nacional que tenemos que tirar a la basura y hacer una nueva. Esto hace bastante tiempo que lo vengo diciendo. Y el gobierno anterior tampoco lo hizo, aún con el 54% de los votos. No lo hizo. Bueno, también hay que ver esas cosas. El presidente va a vetar esto. Y nos va a querer imponer que paguemos de luz, como es mi caso, 6.800 pesos y de gas, como es mi caso, 4.600 pesos. Hay muchos casos, no es el mío. Conozco mis vecinos que también tienen facturas monstruosas. Y entonces seguimos en esta historia. Y vuelvo, los servicios públicos, las empresas públicas, deben estar en manos del Estado, no pueden ser concesionadas. Bueno, AISA es del Estado, se logró estatizar durante el gobierno anterior. Aerolíneas Argentinas volvió al Estado como sociedad anónima. Bueno, esas figuras que no son demasiado claras, pero volvió a tener el paquete mayoritario del Estado. Ahora este gobierno la ha destruido nuevamente, está en vías de eso. Pero digo, ¿cuándo entenderá el conjunto de la sociedad que las empresas de servicios públicos deben estar en manos del Estado? ¿Y que es el Estado el que debe regular todas estas cosas? Con deficiencias, con problemas, bueno, pero el Estado debe ser. No podemos dejar las cosas libradas al mercado como nos quieren hacer creer, que el que puede pagar se compra el remedio y el que no tiene la plata se muere. Que el que puede pagar puede ir al colegio a educar a sus hijos, el que no tiene la plata se jode. No, no puede ser así. O que el que puede pagar va a tener electricidad, y el que puede pagar va a tener gas, y el que puede pagar va a tener agua, y el resto, que no tiene trabajo, que no puede pagar, que es pobre, se jode. No puede ser así. Y hasta tanto no comprendamos esto, hasta rompamos esta cuestión que nos quieren hacer creer que el déficit fiscal es porque fueron subsidiadas las tarifas, cuando por otro lado encontramos que todos ellos que dicen este discurso tienen millones y millones de mangos en el exterior, en offshore o como se llame. No podemos comernos este verso cuando el mismo ministro, bueno, ese que hacía un programa en TN y que lo pusieron de payaso ministro, ahí están diciendo, cenó con 8 personas en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York y gastó en una cena $5.300. Claro, si la guita no es de él. Esos son estos tipos. Y la verdad que como esto hay un montón de cosas. Tenemos a la gobernadora viajando en helicóptero desde su lugar, aquí en la base aérea de Morón, ex centro clandestino de detención y exterminio, a La Plata. O sea que ellos no
no se fijan en gastos. Pero sí viene el discurso de que el déficit fiscal es producto de que a nosotros nos subsidiaban la boleta de la luz o la boleta del gas y eso ha hecho que el país vaya para atrás. Mentirosos, absolutamente mentirosos, porque además el subsidio es básicamente entendido, es salario diferido. Como subsidiaban el transporte, es salario diferido. En vez de tener que pagar un boleto 11 pesos, lo pagabas 4 y el resto, porque no es que perdía las empresas, nadie pierde acá, el resto lo pagaba el Estado. Esa diferencia era un salario diferido que el Estado nos estaba dando para que en este círculo virtuoso de tener dinero para poder gastarlo, para poder seguir a hacer dar vuelta a la rueda, todos teníamos. Con todas las deficiencias y todas las críticas que yo le hago al gobierno anterior. Con toda la corrupción que tuvo el gobierno anterior, pero que también tiene o más, y que tuvo el anterior también. Esto es una cuestión de matriz, donde para transparentar cosas hay que sacarlas de este statu quo, donde están insertos jueces, legisladores, políticos y empresarios, ¿no? Bueno, muchas cosas más podrías decirle. Hoy quería compartir este escrito que comparto totalmente de la idea de Jorge Rachid y que quería compartir con todos ustedes. Así comenzamos hoy, lunes 2 de mayo, esperando que hoy no se produzca un corralito por una corrida que seguramente va a continuar del dólar en este país. Decía, miércoles 2 de mayo, pronóstico de lluvia, está fresco, 17 grados se está haciendo en este momento de la mañana y bueno, vamos a seguir hablando y escuchando algo de música y vamos a escuchar a algunos concejales que hemos entrevistado y así hacer de este programa, como dijo don Rodolfo Walsh, dando testimonio, porque en los momentos difíciles hay que dar testimonio. Buen día a todos, que tengan un buen miércoles. Así comenzamos Pensamiento Crítico.